para subir la clase más rato. Ya, entonces, la semana pasada vimos, no me acuerdo qué vimos, pero no importa. Lo que vamos a ver ahora es cómo leer datos, escribir datos y leer datos de archivos. La semana pasada leímos datos de algunos archivos, ¿cierto? Entonces, lo primero, Sí. como siempre, ábrete la ventana de comando. Ya, y ábrete el programa, ábrete tu programa para, ¿cómo se llama? Un programa de prueba. Tú tienes, no, primero cámbiate el directorio que corresponde. .0.9. Ya, ¿tenías un programa de prueba o no? Sí. Para abrirlo, ¿cuál era? Sudo, o no, más bien nano solamente. No, nano Ahí está. solamente. Nano y el nombre del Clase programa. 1. Ahí Eso. está. Ahí sí. Ese es nuevo, ya. Ya, entonces, mira, déjame. Para, Ya. para guardar un archivo, ya tenemos hay que os.sys. Ya, para guardar un archivo, primero hay que abrirlo, ¿cierto? Y para abrirlo, uno le pone, ya, espérate, ¿dónde está? Que siempre se me olvidan estos comandos, pero bueno. Ya, hay que ponerle F, no, primero pongamos el nombre del archivo en una variable aparte. Por ejemplo, archivo igual, y ponle algún nombre. Entre comillas el nombre, eso sí, porque es un carácter. Clase 2.dat. Los archivos de datos le ponemos .dat, ¿ya? Ya. Y ahora vamos a abrir ese archivo y le vamos a guardar datos en ese. ¿Cómo se abre? Con F igual, en la línea siguiente, F igual open. Abre, no, open, abre paréntesis, comillas, y ahora ponle la ruta. No, primero la ruta, porque a veces, si uno, a ver, si uno no le pone la ruta, el programa trabaja en la misma ruta donde se inició el programa. Por ejemplo, si tú lo iniciaste en el subdirectorio Javier, ahí lo va a buscar. Si no está ahí, si está en otra parte, va a haber un error porque no lo encuentra, ¿cierto? Entonces pongámosle la ruta primero. ¿Cuál sería la ruta para indicar tu directorio? ¿Te acuerdas de eso? Está aquí arriba. No. No, ábrete otra ventana de comando. Y ahora cámbiate a tu directorio que es el Javier. Ya, para saber la ruta es PWD. Print Working Directory. ¿Te fijas? Es Home P Javier. Y ponle el slash al final, eso sí, porque se necesita ya. Entonces, esa es la ruta. Open Javier, cierra comillas, más archivo. Entonces, ahí tenemos escrito todo. Espérate, y falta una cosa todavía. Antes de ser más archivo, ahora coma, R, entre comillas. R. ¿Por qué R? Es por read. Ah, no, no, read no sirve, es write. Escribir. W. ¿Ya? No, hay otro que es mejor todavía que es append. A. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los tres? R es para leer, por supuesto, ¿cierto? Si tú quieres leer el archivo, lo abres como lectura. W es para escribir. Pero
si tú vuelves a abrir el archivo y vuelves a escribir, te va a borrar lo anterior y te escribe lo nuevo. ¿Ya? Esa es la instrucción W. Ahora, si tú le pones la instrucción A, que es append, cuando te abre el archivo de nuevo, no te borra lo anterior, sino que pone los datos al final de lo que hayas. Entonces, esa es una manera de ir agregándole datos al archivo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, porque cuando medimos, tomamos un dato y se lo agregamos al archivo. No queremos borrar los datos anteriores, sino que vamos a ir agregándole datos. Ya, por eso tiene que ser con A, por append. Ya, ahí tenemos entonces el open. Y ahora, para escribir el dato es f.write, ¿dónde lo tengo? Leer con fruta, espérame un segundito. f.write, y ahora le escribimos lo que queremos poner. Pues, por ejemplo, abre paréntesis. Si quieres escribir un número así manualmente, lo escribes tal cual. Por ejemplo, no sé, entre comillas, espérate, dame un segundito, déjame ver cómo se hacía esto. f.write, hora decimal, no. Ya, ponle ahí números. No, números, la variable números. f.write, números. 5 comillas, eso sí. Cierra. ¿Por qué lo puse de esta forma? Porque mira, cuando uno escribe en el archivo, tú escribes una sola línea, ¿ya? Si tú quieres escribir varios números, esos varios números tienes que meterlos todos dentro de una sola línea de texto, ¿ya? No los puedes poner con una coma entre medio ni separados, no puedes escribir número 1, número 2, número 3, sino que tienes que escribir una sola línea que tenga todo, ¿ya? Entonces, primero tenemos que crear esa línea, ¿ya? Entonces, la línea va a tener los números. Entonces, ponte una línea, un espacio en blanco antes de f.write. Ya, y ahí vamos a definir lo que es números. Entonces le pones números igual, y ahora entre comillas ponle, por ejemplo, 1, 2, 3, espacio, no, vamos a poner varios números. 1, 2, 3, 4, 5, espacio o 2 espacios, lo que quieras. No, 5 más. Ya, 5, 6, 7, 8, coma, y otro número más, por ejemplo. Ya, y listo. Y ahí vamos a escribir 3 números entonces, ¿ya? Y después f.write, números. Y después, ¿qué falta? f.close, ¿no es cierto? Hay que cerrar. El f.close, no, así nomás. f.close abre y cierra paréntesis. Ahí está. Esa es la instrucción para cerrarlo. ¿Ya? Ya. Probemos esto. Veamos qué tal funciona. Y ahora, Python clase 1. Espera, ya lo hiciste funcionar. Fíjate que lo apretaste Enter y no hizo nada, ¿cierto? Sí. Si no hizo nada, significa que el programa funcionó. Ahora,
En el programa no había ningún imprimir, por lo tanto, por eso no te imprimió nada en la pantalla. Pero, ¿qué es Claro. lo que estaba haciendo el programa? El programa estaba creando un archivo. Revisa si creó el archivo. ¿Cuál es la instrucción para ver si hay, para ver los archivos del... Oye, la instrucción print working directory, cd, ls, cat, tienen que sabérselo de memoria, ¿ya? Ahí sí, ls. ¿Ya? ¿Te creó el archivo de datos o no? Clase 2. Sí, ahí está. Punto dat. Clase 2.da, ya. Imprímelo, imprime el archivo en la pantalla para ver qué es lo que tiene. Eso lo imprimo abriendo el archivo de Python, ¿no? No. ¿Cómo se imprime un archivo en la pantalla? ¿Se acuerdan cuál instrucción era? Cat. Cat. Ya. Ahí está. Mira, fíjate, ahí están tus tres números, ¿cierto? Pero fíjate que hay una cosa rara. Después del 10, al tiro empieza pi arroba raspberry pi, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer otra cosa. Mira, haz correr de nuevo el programa. Ya, ahí lo hiciste correr de nuevo. ¿Qué es lo que hace el programa? Te agrega una línea de datos, ¿cierto? Ujú. Veamos ahora qué tiene el archivo clase 2.dat. ¿Qué fue lo que pasó? Se repitió. ¿Ah? Se repitió. Sí, claro que se repitió, pero hay un problema. Por ejemplo, el primer número es 1, 2, 3, 4, 5. El segundo número es 5, 6, 7, 8, 9. El tercer número es Falta la coma. 1, 0, 1, 2, todo lo demás, ¿cierto? Mira, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que cuando tú imprimes una línea, tienes que, al final de la línea, tienes que imprimir un carácter que no se ve, que se llama salto de línea. ¿Qué es lo que hace ese carácter? Ese carácter lo que hace es saltarse una línea, ¿ya? ¿Para qué saltarse una línea? Para poder separar la primera línea de la segunda. Aquí tú imprimiste dos líneas, pero te las imprimió las dos juntas, ¿cierto? Nosotros lo que necesitamos es imprimir una línea primero y la otra después. Entonces, para eso le vamos a agregar el carácter este que se llama salto de línea. Entonces, al final de números, ponle más. No, arriba. Bueno, sí, también podría ser abajo, pero f.write. Ya, ahí, después de la comilla, ponle más. Abre comillas de nuevo. Slash n, pero el slash al revés, el otro. Ese mismo, slash n, cierra comillas, ya. Mira, ahí lo que estamos haciendo es agregarle al números, al final de los números le vamos a agregar el salto de línea. Entonces, cuando escribe una línea, va a haber un salto de línea y después la siguiente la va a escribir abajo. ¿Ya? Ya, entonces probemos el programa. Ya, pero antes de eso, bórrate el archivo de clase 2.dat. O no lo borremos, hagámoslo funcionar de nuevo. Háztelo funcionar de nuevo para ver qué pasa. Ya, ahí está el archivo con las dos primeras líneas que las puso juntas, ¿cierto? Claro. Si tú corres de nuevo tu programa, le va a agregar otra línea más, ¿cierto? Vamos a ver si le agrega bien. ¿Dónde se le agregó? Ya,
hazlo de nuevo. Otra vez más hazlo funcionar. Acuérdate que con la flecha hacia arriba, eso. Ujú. Ahí está, perfecto. Eso. Mira, te fijas que cuando lo hiciste correr la vez anterior, tú le agregaste un salto de línea. Y ahora, cuando lo hiciste correr recién, la nueva línea iba, como ya tenía un salto de línea anterior, ahí te lo imprime bien. ¿Ya? Claro. Entonces hay que ponerle esos saltos de línea para que no se vean, para poder ordenar los cuestiones. Ya. Espérate, ¿qué es lo que hay que hacer? Guardar varias líneas de datos. Ya, vamos ahora a guardar varias líneas de datos usando, vamos a generar números aleatoriamente y los vamos a guardar. ¿Ya? ¿Creo uno nuevo? No el mismo nomás. ¿Sí? En el mismo programa uno puede... Aquí está, random. Ya, vamos a, hay una instrucción que se llama random, que es una subrutina que te genera números aleatorios, ¿ya? Pero esa subrutina hay que cargar una librería primero. Entonces, para cargar las librerías, acuérdate que al comienzo del programa hay que ponerle import. No, a ver, espérate, déjame ver cómo era. No. From random import seed. Import. Seed, S-E-E-D. Ya, y ahora agrégale otra que diga from random import random. De nuevo. Ya, ahí estaríamos. Eso te importa la subrutina random, ¿ya? Y ahora para generar los números es el comando seed. No, random nomás. Print. Ya, entonces hagamos una prueba. Print random y con paréntesis. Abre y cierra paréntesis. No, perdón. Me equivoqué. ¿Así? Espacio. No. Print, espacio. Random, abre y cierra paréntesis. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Te imprime un número aleatorio. ¿Ya? Entonces, probemos el programa. No, ahí te equivocaste. La abrí. Pitón, es. Ya. Ahí te imprimió un número aleatorio, ¿viste? Hazlo correr de nuevo. Y ahí te volvió a imprimir otro número aleatorio. ¿Ya? Pero espérate, dame un segundito. Seed de 1, random de... Ya. Bueno, no importa si da lo mismo. Si lo que necesitamos es generar estos números aleatorios. Ya, ahora vamos a guardar esos números en tu archivo. El archivo que nano clase 1.py, perfecto. Ya, entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Al final, después de F, no. F.write números, ya, después de F.write, pongamos ahí un for. Ahí está. For y, no, ¿te acuerdas? Y después espacio, in range, abre paréntesis, 0,15, por ejemplo. No, 0,15. ¿Qué es lo que significa eso? Que vamos a empezar desde el 0 y vamos a llegar hasta el 14.
¿Ya? Y ahora espacio, 4 espacios, print, no sé, i, coma, random. Ya, pero acuérdate que, no, el random, fíjate cómo está el random arriba, va con un paréntesis abierto, abre Ah, sí. paréntesis, cierra paréntesis. Eso. Abre y cierra paréntesis, y el primer paréntesis, ese sácalo. Ah, bueno, yo creo que funciona igual, ya. Ya, probemos lo que pasa aquí. Ya, pero resulta que teníamos que imprimirlos en el archivo, pues no en la pantalla. Así que ahí hay que corregir eso. Ahí te imprimió del 0 al 14 y te imprimió 14 números, no, 14 por 2, 28 números aleatorios. Sí. Pero los imprimió en pantalla, tenemos que imprimirlos en el archivo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjate que es f.write, la instrucción para, a ver, espérate, ¿cómo sería la cuestión? En vez de print, ponle f.write. Ahí. A ver, veamos si funciona. Puede que no funcione, pero vamos a probar. Ya. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Te acuerdas un poco lo que conversamos un rato sobre las líneas? Eh, por el Mira, tipo de argumento. sí, type error. Function takes exactly one argument, 3 given. Ah, ya. Habría que quitarle dos random o. La función f.write, ¿qué es lo que hace? Esa función te imprime una sola línea, ¿ya? Mm, Y tú le estabas escribiendo una sola línea tres. con una hora, y tú estás escribiendo 3 cosas aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, primero que nada, tenemos que concatenar o unir todos esos números en una sola línea, ¿ya? Para unir líneas que son caracteres, tú le pones un más, nada más. Por Ah, ya. ejemplo, cuando tú tienes un carácter, para unir un carácter con el siguiente le pones un más, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algo parecido aquí. Vamos a ponerle un más, pero antes de ponerle un más, tenemos que convertir esos números a caracteres. ¿Me estás siguiendo, no? Sí. Oye, si se pierden, me avisan. Entonces, tenemos que convertir el i que va a ser un 1, 2, 3, 4, 5, va a ser un número, tenemos que convertir ese número a carácter, ¿ya? Y eso es una función que se llama str, creo. A ver. Entonces, antes del i, no, a f.write i en esa parte, ahí, antes del i ponle str y entre paréntesis i. Eso mismo, justo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? str es string. Entonces, te convierte el número, te lo convierte a un carácter. String es carácter. Eso tengo que hacerlo de los tres, ¿cierto? A los 3, claro. Porque los tres los tenemos que convertir a caracteres. Y después tienes que sumarlos. Acuérdate que tú tienes un carácter y si quieres ponerle otro carácter al lado, tienes que sumárselo. A ver, aquí se te está enredando la cosa. Mira, empieza por el lado izquierdo. Ándate al lado izquierdo, str, donde dice str de i. Ya. Ahí tú conviertes, el i lo conviertes a carácter, ¿cierto? Sí.
Después de eso después del paréntesis tienes un i. Ese i está sobrando. Ese i bórralo, claro, perfecto. Ahora, el coma está sobrando también porque tú tienes que sumarle el carácter el primer carácter al segundo. Entonces ahí ponle un más. Más. Ya, ahí tienes str de random. Ese segundo random está sobrando. Ya, y el str, acuérdate que el str va con paréntesis, así que te falta un paréntesis ahí alrededor del random. Ahí. Perfecto, más str de random, ese str está sobrando. Y str random, ahí parece que estuviera, ¿cierto? Creo que falta un paréntesis. Ahí. Creo que le falta un paréntesis, ya. Ya, perfecto. Probemos ahora. Ahora lo que estamos haciendo, primero convertimos los números, los convertimos a caracteres y después los sumamos. Ah, excelente, ¿viste? No Ahí te está. arrojó ningún error. Ya, veamos ahora qué te escribió en el archivo. Se te olvidó poner ¿Qué se te olvidó poner ahí en ese archivo? El N, La línea. para que lo separe. Eso, el /n. Adentro del paréntesis, ¿cierto? Sí, dentro del paréntesis, ahí está, ahí más, comillas, el /n y cierra. Ya. Ahí sí. Probémoslo ahora y córrelo 2 veces, a ver qué tal anda. Otra vez para que, ya, ahí veamos qué es lo que tenemos. Ahí está, ¿viste? Ah, ahora el archivo está creciendo bastante. A ver, ¿por qué? Sí. Tiene? Espérate, que hay un problema. ¿Por qué tiene 00, 10, 20, 30? Ah, ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tienes que solucionar ahora? Mm, No sé que el primer número no se le agreguen los ceros. Sí, pues fíjate, ahí tienes 140.82, el último número es 140.822, punto tanto, Ujú. ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que estás poniendo los números uno al lado del otro, ¿ya? Ah, ya. Y tienes que separarlos con un espacio por lo menos, o una coma. Normalmente un espacio se ve más bonito. Así que ponle un espacio entre medio, o 2 espacios entre medio de cada número. Entonces, después del string de i, ahí tienes que agregarle más, abre comillas, Otro más. sí, otro más, abre comillas, espacio, 2 espacios, cierra comillas, ahí. Te fijas que ahí lo que estás haciendo, estás sumándole 2 espacios vacíos. Sí. Entonces, esos 2 espacios te van a separar los números. Y tienes que hacer lo mismo para el otro, por supuesto. Ya, y ahí estaría, porque son 3 números, así Sí, que son con tres. 2 espacios para separar es suficiente. Ahí sí. Ya, ahí está. Viste que los últimos 14, 15 números te los imprimió con un espacio y ahora sí que está bien. Por ejemplo, Sí. el i igual 0, te aparece eso, después 0,5, después un espacio, después 0,3. ¿Perfecto? Ujú. Ya. Ahora el archivo este está un poco largo, así que lo vamos a borrar. Ponle, para borrar un archivo es rm.
remove, RM y el nombre del archivo. El BAT, ¿cierto? DAT, sí, el DAT. Ya, ahí te lo borró. Si no te hizo nada, Ahí sí. perfecto. Es para que no se nos junte tanta cuestión. Si total, ya. Así que aquí ya, ya, entonces ahora, espérate, créate de nuevo, haz correr de nuevo el coso, Python clase 1.py, ya, para tener el archivo con algunos datos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a leer esos datos con el Python, ¿ya? Ujú. ¿Y para qué vamos a leerlo? Porque uno muchas veces necesita leer los datos y hacer algo con esos datos, o hacer algún análisis, hacer un gráfico, lo que sea. Entonces los vamos a leer. Para que no se nos enrede la cosa, créate un segundo archivo o un segundo programa, clase 2.py o leer.py o lo que tú quieras. A ver, espérate, quizás deberíamos cambiar ahora. Catalina, yo creo, ¿te parece? ¿Puedes, ¿Puedes compartir pantalla y mostrar tú el Raspberry? Sí. Ya. Ya. Entonces, ¿tú lo has estado haciendo también? No, estaba mirando uno que había hecho antes. Ya, mira, como para que no tengas que escribir todo el programa de nuevo, ábrete un archivo y le pones los datos a mano nomás, le pones unos cuantos datos a mano. Ya. Punto .dat, ¿cierto? Punto .dat, sí. Los de datos son punto .dat. Y pongo números Ok. sueltos. Así, números sueltos nomás. 1, 2, 3, después un espacio, 2, 2. Sí, no, pero pon con columnas para el lado. Ya. Ya. Y ahí tenemos, ya, ahora una segunda línea con 4 números también. Y una tercera línea o una. Por si acaso ponte un decimal por ahí, por si la. No, espérate, la tercera línea tiene 3 números solamente. La idea es que queden todas las líneas con 4 números. Listo. Con eso debería ser, ¿cierto? Ya, ahora ese archivo lo vamos a leer con Python. Ya. Entonces salte de acá y te abres otro archivo, un programa con Python. Ya, déjame ver cuál era la instrucción para abrir. Ya, para abrir el archivo es lo mismo que hemos visto antes, que es F, ¿cómo era? F igual open. F igual open, abre paréntesis, y ahora la ruta, entre comillas, Entre comillas. Es slash home, slash p, slash home slash p. Ah, lo tengo en desktop. es cierre, y ahora más, no, espérate, es que hay que agregarle, esa es la ruta solamente, más el nombre del archivo. Si lo podemos poner aquí mismo, clase 3.dat, pero eso tienes que ponerlo entre comillas, porque estamos sumando caracteres. Y ahora, coma para lectura, ¿cierto? Y lectura es R, entre comillas. Y cierra. Ya.
Ahora, para empezar a leer las líneas, la instrucción es for line in F, dos puntos. Ya, mira, Ay, me faltó una N ahí. el F es el que va a contener el archivo que estamos leyendo. Entonces, cuando uno hace cosas con F, las cosas que haga con F las hace con el archivo. Por ejemplo, leer o escribir o lo que sea. For line in F, ya, y ponle... A ver, hay varias maneras de hacerlo. Line igual, perdón, that igual line.rstrip, abre paréntesis, comillas, backslash n, cierre comillas, cierre paréntesis. Ya, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa instrucción? Mira, primero, el DAT te lee una línea, esa instrucción primero te lee una línea, la primera línea te la lee. ¿Y qué es lo que hace? Después de leerla, le saca el /n. El /n era el carácter de fin de línea, ¿cierto? ¿Se acuerdan que siempre que uno tiene un archivo y en ese archivo hay una línea y abajo hay otra línea, significa que al final hay un /n, que no se ve, por supuesto. Por ejemplo, cuando tú creaste tu archivo, Catalina, tú pusiste los puros números, ¿cierto? Sí, Pero no le pusiste ningún /n al final. no. Ese /n no se ve, pero está, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es sacarle ese /n, porque ese /n no tiene nada que ver con los números que nos interesan. Entonces, esa primera instrucción lo que hace es quitarle, a la línea le quita el /n y se la asigna al DAT. Entonces, el DAT va a tener la primera línea, pero sin el /n. ¿Ya? Ahora, la primera línea tiene 4 números, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es separar esos 4 números y leerlos por separado. ¿Cómo se hace eso? Con dato, por ejemplo, debajo del DAT, ponle dato igual dat.split, cierre paréntesis. Abre y cierre paréntesis, abre y cierre paréntesis. Dat.split, abre y cierre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta otra instrucción? La línea que acabamos de leer, la vamos a separar, split. Y esa separación se la vamos a agregar, se la vamos a meter a una nueva variable que se llama dato. ¿Ya? Y ¿Ya? ahora ponle print dato. No, pero con 4 espacios, para que es para ver lo que tenemos. ¿Ya? Dato entonces va a ser, veamos qué pasa. A ver, hazte esa prueba. Ahí está, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que es el dato? Fíjate que hay una cuestión rara ahí lo que estamos viendo. Primero está todo entre paréntesis cuadrados. Cuando está entre paréntesis cuadrados, significa que tenemos un arreglo. Los arreglos se escriben con paréntesis cuadrados. ¿Ya? Y ese arreglo tiene a su vez 4 valores, que son el 1, el 2, el 3, 4, 5 y el 6, 6, 4, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué están entre comillas? Porque esos en realidad no son números, sino son caracteres. ¿Te fijas? Pero tenemos 4 caracteres. Mira, vamos a hacer una prueba. Métete de nuevo al programa. Después de print dato, ponle coma, después de print dato, no, en la misma línea. ¿Ahí? Sí, ahí en la misma línea ponle coma, abre comillas, unos espacios, ponle 2 o 3 espacios, y ahora ponle dato
paréntesis cuadrado de 2. No, eso, 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira, primero cuando uno imprime dato, uno imprime el arreglo completo, ¿ya? Si tú le pones dato de 2, te va a imprimir el segundo valor del dato. ¿Ya? Probemos ahora qué tal funciona. Ah, ¿es con Ahí está. paréntesis cuadrado ahí en el dato? ¿O es redondo? Paréntesis cuadrado, dato Acá, 2. Ah, no, está bien. ¿está bien? No, paréntesis cuadrado, no, hazlo, mira, mira, es que salte y hazlo correr de nuevo. O, ya, mira, veamos si está funcionando todo. Fíjate, Ah, ya. la primera línea, vamos de a poco, la primera línea tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, ¿cierto? Sí, Al lado estamos imprimiendo, se imprimió el 3, 4, 5. El 3, 4, 5 era el dato de 2, ¿cierto? sí, Pero resulta que las variables, los arreglos empiezan desde 0. de cero. Entonces, el primero es 0, el 0 sería el 1, el segundo sería 2, perdón, el 0, 1, 2, y el 2 es 3, 4, 5. ¿Se fijan? Sí. Entonces, 3, 4, 5 me imprimió el tercer valor del arreglo. Ya, y lo mismo pasó con las otras líneas. Entonces, estamos bien, porque leímos los, ¿cómo se llama? Leímos las líneas, las separamos y además las tenemos bien separaditas y las podemos imprimir por separado o hacer algo. Ya, pero hay un problema al final. ¿Qué fue lo que pasó al final? Traceback, file, class, print dato, index error, list index out of range. ¿Se fijaron qué es lo que pasó al final o no? La última lista no tiene datos. Claro, la última lista no es que no tenga datos, tiene datos, pero lo que no tiene es números. Entonces, cuando tú tienes algo que tiene un solo número, ese un solo número, o un carácter más bien, un carácter no lo puedes dividir, ¿cierto? Mm. Y tú trataste de dividir el último, y el último era una línea en blanco que le agregó la Catalina. Mira, entra al archivo de datos de nuevo, Ah, el de datos. al de datos. Ándate al final. Ahí, ¿te fijas que esa es una línea en blanco? Ah, Entonces, el programa te leyó esa línea en blanco y después trató de separarla. Pero como no la puedes separar, ahí hay un error. Entonces, borra esa línea. ya, y aquí. La borras con el borrar hacia la izquierda. Ah, ya, así nomás, ya. Ah, Así nomás, sí. ah, ya. Ahí está. Y ahora salir. Y ahora prueba de nuevo el programa. Ah, Ahí está, ¿viste? ya. Entonces tú habías agregado una línea extra y esa línea te la leyó. Pero como tratamos de dividirla y además imprimir el tercer dato de esa línea que tenía uno solo, ahí te dio el error. Ya. Ya, entonces pudimos leer los datos. Ahora lo que necesitamos hacer es poner los datos en un arreglo de manera de poder usarlos más adelante. ¿Ya? ¿Por qué me refiero a ponerlos en un arreglo? Ábrete el programa de nuevo. Mira, cuando tú pones dato igual dat.split, ahí tú estás generando un arreglo, ¿cierto? Y Ya. ese arreglo, pero resulta que ese arreglo lo vas sobreescribiendo cada vez, porque cada vez que lees una nueva línea, vas sobreescribiendo el arreglo anterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es
guardar esos datos que tú estás leyendo en otro arreglo. Y ese otro arreglo va a guardar los datos para más adelante, para tenerlo más adelante, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a crear un arreglo. ¿Cómo se genera, cómo se crea un arreglo? Le pones, por ejemplo, antes del for, ponle, por ejemplo, arreglo 1 igual, abre paréntesis cuadrado igual 0. 0 entre medio, ya. Después arreglo 2 igual 0 de nuevo. Entonces, arreglo 3 y arreglo 4. Ahora, miren, para arreglo 3 igual 0. Ya, ándate al comienzo. Espera, no todavía. No, quiero. Espera, Catalina. Sube un poco. No, ponte ahí al comienzo de arreglo 3. Les voy a mostrar una instrucción que sirve ya. Baja una línea. ¿Ahí? Ahí. Ya, mira. Si tú quieres borrar esa línea completa, es control K. Aprieta control K. Ahora, si quieres escribirla de nuevo, es control U. Ponle de nuevo control U. Ahí está, mira. Entonces, y ahora le pones 4. Ya. Entonces, con control K pueden borrar una línea y con control U pueden imprimirla todas las veces que quieran. Y eso sirve para ahorrar tiempo. Sí. Es el equivalente al control C, control V del Windows, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ahora lo que hicimos es generar cuatro arreglos y ahora a esos arreglos le vamos a ir agregando los números. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Ya, mira, entonces, después de dato.split, de dat.split, ahí vamos a tener separados los arreglos, ¿cierto? O sea, ahí vamos a tener los datos. Entonces, agrégale una línea debajito dentro del for y ahora ponle arreglo 1 igual, arreglo 1, abre paréntesis, no, a ver cómo es la cosa. No, espérate. Arreglo 1 punto append, abre paréntesis, float, Redondo, ¿cierto? paréntesis redondo, sí, float, abre paréntesis, dato de 0, dato, paréntesis cuadrado, 0. Cierra paréntesis. Ya, entonces, ¿qué es lo que x.append, float, dato, sí, ahí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, arreglo 1 es nuestro arreglo, ¿cierto? Si tú Sí. le pones punto append, significa que les estás agregando números. ¿Y qué número le vas a agregar? Al arreglo 1 le vas a agregar el dato de 0. Entonces, la primera columna de datos lo vamos a poner en el arreglo 1, la segunda columna la ponemos en el arreglo 2, la tercera columna en el arreglo 3 y así. ¿Ya? ¿Me estás siguiendo? Ya, entonces ahora control K, control U. Y ahí está. Entonces, eso. Y ahora le pone el arreglo 2, va a tener. Ya, y después float, dato de. Espérate, te falta todavía el dato de 0, dato de 1, 2 y 3. Dos. Ya, y ahí estaríamos entonces. Y ahora vamos a tener los datos metidos en este arreglo. Después del print, ponle abajo, ponle ahora print arreglo
arreglo 3 de 3, por ejemplo. No en el, no, fuera del for. Fuera del for, claro. Arreglo, no sé, cualquier número para revisar que nos esté funcionando. Arreglo 2 de, o arreglo 4 de 2, por ejemplo, entre paréntesis cuadrado, por supuesto. Ahí, ¿cierto? Claro. Entonces, el último número nos va a tener arreglo 4 en la cuarta columna. Es la cuarta columna, es el tercer dato, ¿cierto? Sí. Vamos a ver si funciona. Invalid syntax, va, arreglo 2.append. Un paréntesis parece. del float. Ah, de veras. Te faltó un paréntesis, claro. Sí. Al final tienes que agregarle un paréntesis extra. ¿Pero dónde era? En el... En todo, en arreglo 1, 2, A 3 y todos. 4. Acá. Ahí. Sí, ahí falta un paréntesis. Ahí. Eso. No, Mora, sale. Ahí está. Ya, veamos si corresponde. Te imprimió el 4, ¿cierto? Sí. 4 era, ¿qué estaba imprimiendo que se me fue ahora? ¿Era el arreglo 4 estaba imprimiendo o el arreglo 2? El arreglo 2. Arreglo 4. No, arreglo 4 de 2, que es el tercer número. A ver, revisemos. Arreglo 4 debería ser 5. 4. A ver, espérate, porque hay algo raro aquí, ¿no? Espérate, cat. A ver, imprimamos el otro número. A ver, ábrete el archivo de nuevo, el programa. El punto pi. Sí, el punto pi. Entonces ponle ahí, print arreglo 2 y ponle debajo otro print con el control K, control U. Control K, control U. Y ahí ponle print arreglo 4 de 3 para ver qué onda está imprimiendo. A ver, arreglo 4 es append dato de float, dato de 3. Sí. Ya, a ver, veamos qué es lo que resulta. 4 y 5. Arreglo 2 parece. Mira, el 4 y el 5 es el arreglo 4, que es la última columna. Eso está bien, ¿cierto? 4 y 5, sí. Y me inscribió y le pusiste el segundo y el tercer número, pero el segundo y el tercer número, el primero es 664, el segundo es 4 y el tercero es 5. Lo que pasa es que en los arreglos el 0 se supone que es el primero. Sí. A ver, veamos qué es lo que tiene el 0. Prueba de nuevo. Ábrete el programa. Podríamos imprimir el arreglo para ver qué números tiene. No, si el arreglo tiene esos... tienes razón. Sí, mira. Antes del print, ponle print arreglo 4, sin nada. Agrégale un print ahí. No, en el No. este. Ahí. Agrégale print arreglo 4. Cuando tú pones eso, te imprime el arreglo completo. Todo lo que tiene. Ya. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un 0, 664, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está el problema. ¿Se fijan? 2.
Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que creamos el arreglo, pero el primer número es un 0, porque acuérdate que lo creamos, lo abrimos y le asociamos un 0 al primer número, ¿cierto? Y después de eso le fue agregando los otros. Entonces, el 0, el arreglo 4 de 0 es 0, el arreglo 4 de 1 es 664, el arreglo 4 de 2 es 4, 5 y así. ¿Ya? Ya. Bien, pero igual está funcionando. Ya, entonces, miren, les voy a dar una tarea para la próxima semana. Háganse un programa, háganse dos programas. Un programa que genere unas columnas de datos, como lo que hizo el Javier al comienzo. ¿Ya? Y un segundo programa que lea esas columnas de datos, como lo que hizo Catalina recién. Y ese segundo programa, además de leer las columnas de datos, que sume, no sé, porque sume, ahí ven ustedes, que sume el cuarto valor de un arreglo con el quinto valor de otro arreglo, una cosa de ese estilo. ¿Ya? Y que después imprime el resultado, por supuesto. Ya. ¿Ya? Entonces eso lo harían para la próxima semana. Y Aarón, tienes que ir algún día a la USACH para que veamos qué pasa con el Raspberry. Sí, hoy en la tarde puedo pasar por el laboratorio para ver el Raspberry. Ah, ya, pues, ya, entonces yo voy a estar hoy día en la tarde, yo me voy luego para la USACH. ¿Ya? Ok, Ya, pues entonces, tarea, vamos a anotar. Ah, y voy a subir ¿cómo se llama? Esta clase. Así que ahí nos vemos entonces, pues. ¿Ya? Tengo justo una Ya. llamada por teléfono, así que bueno, está nos bien, vemos. profe. Profe. Chao. Chao.